pues más que de venganzas, bueno, eran venganzas, pero eran también mordidas, ¿no? Uh-huh. O sea, sorprendían a alguien haciendo una actividad y entonces le decían, si no quieres que se te castigue, pues entonces tienes que pasar un moche, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este señalamiento por parte del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en torno al que de verdad podría ser Santiago Nieto, porque hasta ahora se están revelando algunas cosas que uno no hubiera esperado. Uno lo tenía en un concepto pues bastante en un pedestal, como decimos, y ahora Pablo Gómez dice que había sobornos, mordidas dentro de la UIF por parte de algunos empresarios que no querían ser investigados y primero tenían que, pues ahora sí que pasar algún tipo de moche ahí a la Unidad de Inteligencia Financiera. No quiero decir que Santiago Nieto directamente lo hacía, pero de que había, lo había. Y también vamos a ver cómo la oposición ya se está acercando con Santiago Nieto para ofrecerle, bueno, ustedes no saben, las perlas de la Virgen para que suelte información respecto a la investigación que tiene o que tenía contra la familia del presidente López Obrador, que por eso lo mandó a investigar también. Vamos a empezar entonces con la información para que chequen ustedes de dónde lo saqué. Bueno, esta columna se les presenté el otro día, incomodó a varios, pero ni modo, pues es la realidad. Esta columna lo que dice es: investiga la 4T a Santiago Nieto, ¿por qué López Obrador pide esperar antes de ofrecerle nuevo cargo? Quizá esperando a que concluya la información que solicitó respecto a que si de verdad cobraba moches o era alguna persona que lo hacía en su nombre, ¿sí? Sin que él supiera. Y si también, efectivamente, se está acercando con los corruptos y si tenía una investigación en su contra de su familia que pudiera estar vendiendo a la oposición para ser candidato. Chequen ustedes, primero que todo, por qué o cómo se enteró la gente de la oposición que Santiago Nieto tenía una investigación en contra de la familia del presidente. Dice, y el colmo, dice Riva Palacio, que Nieto inclusive se aventó a la puntada de investigar a la familia del presidente, algo políticamente más que delicado, obvio en caso de ser cierto. De serlo y no haber bases, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está en la lona de la que no se va a poder levantar, y aparte todavía investigado por otros temas que ya les comenté. ¿Cuáles son esos otros acercamientos que ha tenido Santiago Nieto con la oposición? Fíjense, le han ofrecido ser candidato a jefe de gobierno, próximo senador, profesor, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que saben perfectamente que al tener esta investigación y saber cómo opera la Unidad de Inteligencia Financiera, podrían sacarle mucho jugo a Santiago Nieto. Dice, Santiago Nieto está desempleado porque quiere. No habían pasado ni 24 horas desde que se conoció su renuncia a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera y la oposición ya se había movido rápido para ofrecerle un nuevo cargo. Gente cercana al exintegrante del gobierno del presidente López Obrador cuentan que los primeros en mandarle un mensaje fueron panistas de altos vuelos que tuvieron la cortesía de iniciar su comunicación con una felicitación por su boda con la consejera electoral Carla Humphrey. Enseguida le anunciaron que querían conversar con él a título personal para discutir su futuro, sin elecciones cercanas, para ofrecerle una candidatura de corto plazo. Sí, le acercarían conexiones con las cúpulas empresariales para que diera asesorías a los hombres de negocios más poderosos del país. Un trato en el que, según le dijeron, todos ganaban, ¿sí? Entonces aquí ya le quieren acercar empresarios para que les dé asesorías, para que les revele quién está en la lista, contra quién van a ir, ¿sí? Dice, todos ganaban. Santiago Nieto haría mucho más dinero que lo que ganaba como servidor público,
Los empresarios ganarían los consejos de un hombre que conoce las entrañas de la investigación de delitos financieros y que los pondría en regla con la llamada Cuarta Transformación, y los panistas tendrían un nuevo aliado. La intención era ganar tanto tiempo como fuera posible con Santiago Nieto cercano a los blanquiazules como para ofrecerle una senaduría en el 24. Si aceptaba, sería un fichaje estrella para la oposición y un duro golpe para el presidente. Luego, y es que Santiago Nieto es una figura peculiar de la política mexicana, temido por muchos pero respetado por casi todos. Morenistas, panistas, periodistas, perredistas e independientes enviaron mensajes de felicitación y consternación al abogado queretano. A pesar de que ha salido de los gobiernos federales de distintos partidos en medio de escándalos, su reputación parece estar blindada, y justo por eso es que los panistas creyeron que sería buena movida proponerle una tímida alianza. Santiago Nieto no tiene problemas en brincar de un color a otro, pensaron. Lo mismo pasó por la mente de un distinguido periodista que pertenece a la corriente de los chuchos. Hizo una atrevida oferta de Santiago Nieto la candidatura de Sol Azteca para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. La propuesta venía con un gancho que supuso lo haría irresistible. El PRD se prepara para enterrar su nombre, colores y logotipo, que los acompañaron por 32 años, con la esperanza de que un cambio radical ante la ciudadanía los salve del desplome electoral que han sufrido en los últimos años. Y bueno, Santiago Nieto podría darles esos votos que les pueda salvar el registro. Y finalmente, ¿qué es lo que planea Santiago Nieto? A esos dos nombres, a esos dos posibles cargos, nos cuentan los cercanos a Santiago Nieto, se sumaron muchos otros: una dirección en una reconocida universidad privada, dirigir proyectos sociales con fondos del extranjero y hasta escribir otro libro sobre su experiencia en el gabinete de López Obrador. Pero Santiago Nieto tenía claro lo que tenía que hacer. Primero, un buen descanso. Lleva años trabajando de 6 de la mañana a 1 de la mañana y un periodo de reposo no le caería mal, especialmente ahora que arranca una vida de casado. Con esa prioridad en mente es que el especialista lanzó un tuit para mandar 2 mensajes simultáneos, en el sentido de que no tiene intenciones de ser candidato de la oposición y que su lealtad está con el presidente, como lo expresó en su tuit. Aparte de que por ahora está fuera del gabinete, pero la intención es que regrese, como ya el presidente lo expresó. Sobre los sobornos, ¿sí? Está aquí, por ejemplo, dice: de manera silenciosa al mismo tiempo, firme en el cargo ya sin ese contrapeso, el reputado abogado se encuentra cada día más empoderado, pero perdedor de la renuncia de Santiago Nieto es el sector empresarial. La designación de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera representa la llegada a uno de los cargos más fuertes del gobierno de un personaje radical, al que se le conoce por su animadversión al sector empresarial. Entonces, dice más abajo, quedaron atrás los pocos espacios que Santiago Nieto abrió a muchos empresarios para enderezar sus cuentas y evitar la maquinaria de la inteligencia financiera. Desde el lunes, muchos hombres de negocios mostraron las primeras señales de preocupación por lo que puede considerarse como una potencial embestida ideológica con una poderosa herramienta como lo es la UIF. A diferencia de Nieto, el fiscal Hertz no se le conocen diferencias o confrontaciones con Pablo Gómez, quien tendrá que pasar unos meses en la curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces dice aquí, este tiempo será bien aprovechado para el fiscal para imponer sus poderosos puntos de vista. Aquí lo que yo creo es que sí, da a entender que le daba cierta maniobra a empresarios para que pudieran ellos ofrecer, ¿no? Y no ir contra ellos. En esta entrevista, Pablo Gómez es muy, muy certero y es muy, de alguna manera, bastante directo en cuanto a que sí había moches en la UIF. Es decir, hay un poco esta sensación de que la UIF, pues sobre todo en épocas recientes, se había utilizado como un órgano de venganzas. ¿Cómo ve Pablo Gómez al sector empresarial y viceversa? Pues más que de venganzas, bueno, eran venganzas, pero eran también mordidas, ¿no? O sea, sorprendían a alguien haciendo una actividad y entonces le decían, si no quieres que se te castigue, pues entonces tienes que pasar un moche, ¿no? Una mordida. Se ha hablado mucho de esto. Sí. La unidad de inteligencia financiera, en conclusión, para no darle tantas vueltas,
asuntos concretos. Se hizo en el marco de unos convenios internacionales y de un planteamiento nacional que se conjuntaron y se tenía que hacer esto como una necesidad pues, del Estado. Sí. Ahí está el hecho de que si había mordidas. Habrá que preguntarle después a Pablo Gómez si esas mordidas también eran durante el tiempo de Santiago Nieto, y si lo eran a título personal o alguien a su nombre lo hacía por debajo de la mesa, o bien si eran o se refería a sexenios pasados, donde estoy seguro que sí se daba. Pero bueno, el caso de todas maneras es grave. Habrá que hacer una limpia de todos aquellos funcionarios que no sirven o que filtraban información o que pedían moches. Pero bueno, mientras tanto llego al final ya de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.